Bendiciones para todos mis amados hermanos y amigos desde cualquier lugar del mundo donde nos sigan. Soy su hermano pastor y amigo Leonel Gamarra desde Medellín, Antioquia, Colombia, más exactamente La Estrella. Iglesia Cristiana Jesucristo a la puerta en este su programa en línea directa con Jesús. Después de muchos días ausentes por diferentes circunstancias, aquí nuevamente con ustedes para traerle un nuevo mensaje, una nueva reflexión, o mejor en este caso en particular para tratar acerca de un video de el famoso cantautor de música cristiana y llamado así pastor Jesús Adrián Romero. El video que tiene publicado y que tiene miles de visitas en YouTube titula Cuenta tu historia en el camino. Bien, vamos a resaltar algunos aspectos que Jesús Adrián Romero habla de este video, de esta reflexión de contar tu historia en el camino. Antes de entrar en detalle, quiero decirles que si bien es cierto, la experiencia, las historias de algunas personas pueden ayudarnos, motivarnos a superar cualquier circunstancia en nuestra vida, no nos van a transformar desde el interior del corazón para salvación. No nos van a llevar a alcanzar la vida eterna. Tenemos en el mundo muchas personas con discapacidades físicas que se superan, son un ejemplo para nosotros que tenemos todo nuestro cuerpo, todo nuestro organismo completo y que a veces nos limitamos en ciertas funciones de nuestra vida. Y hay personas que no tienen manos, tocan guitarra, se visten, se arreglan, cocinan, o sea, hacen muchísimas cosas. Y son un ejemplo para la vida en el ser humano. Pero esos ejemplos no son suficientes para la salvación del ser humano. Y quiero precisamente resaltar porque podemos tomar y de las cosas de la vida pueden enseñarnos a nosotros, pero no pueden transformar nuestro corazón. Cambian a veces cierta forma de pensar en nuestra vida, pero tampoco nos llevarán a alcanzar la salvación. En este video de este famoso cantante, autor y, entre comillas, pastor, porque en realidad si fuera pastor no diría lo que está diciendo, ¿sí? Él nos habla de contar su historia en el camino. Y voy a resaltar algunas frases que tiene el video. Dice, cuenta tu historia en el camino, no prediques. ¿Usted cree que un pastor, un hombre de Dios, que conoce la palabra de Dios, le va a decir al mundo entero que no predique? ¿Será que realmente Jesús Adrián Romero sí conoce la Biblia o será que no le importa lo que dice la Escritura? Y yo creo que más bien no le importa lo que dice la Escritura. Él quiere pasar por encima de la inspiración del Espíritu Santo de Dios. Pero ¿acaso dice la Biblia que en vez de predicar, contemos nuestra historia en el camino? Por el contrario, Pablo le dice a Timoteo en 2 Timoteo capítulo 4 versículo 1, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo, fuera de tiempo, redarguye y reprende con toda paciencia y doctrina. Dios mandó a predicar la palabra, no a contar tu historia en el camino. Si bien es cierto, tu testimonio puede ayudar a otro, no lo podrá cambiar, no lo podrá transformar, no le podrá salvar. Pablo también dice en 1 Timoteo 4:3, entre tanto que voy, ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza. Que eso tiene que ver con la predicación de la palabra. A Tito 1:3, en Tito 1:3 dice, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación, que me fue encomendada por mandato de Dios. Predicar la palabra es un mandato de Dios, no es un mandato del hombre. No es que vamos a dejar de predicar la palabra de Dios por contar la historia en el camino. Lucas, hablando Jesús mismo, toma la palabra del profeta Isaías y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por lo cual me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner libertad al oprimido, a predicar el año agradable del Señor. Jesús mismo dijo, no hablo ni por mi propia cuenta, lo que escucho del Padre, eso hago. A Jonás, cuando Jonás fue a Nínive, Jonás no voy a contar su historia para que Nínive se arrepintiera. Dice la palabra que Dios llamó a Jonás y le dijo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama es predica, anuncia en ella el mensaje que yo te diré. La palabra que el Señor dio, no lo que a mí me está sucediendo. Te repito, puede ayudarnos, puede motivarnos, pero nunca podemos dejar de predicar. Claro, ¿para qué se quiere dejar de predicar? Para que la gente no se convierta, para que la gente no conozca su error, su pecado y venga al conocimiento de Dios. Si dejamos de predicar, no hay salvación, porque es el evangelio el que me va a confrontar a mí. Esa es la palabra de Dios la que convierte el alma.
Él dice otra frase: cuenta tu historia en el camino, no busques hacer conversos. Wow, eso suena como hasta muy lindo. Claro, ecumenismo total. Este hombre es uno de los líderes ecuménicos que existen en el mundo y que arrastran a miles de personas a que no les importa la religión que estén practicando. Por eso es que dice: no busques hacer conversos, no conviertas a nadie. ¿Sí? Obviamente yo no voy a convertir a nadie, lo que convierte es el evangelio, la predicación del evangelio. Pero ¿acaso la escritura fue eso lo que el Señor Jesús nos mandó? Cuando allá en la gran comisión en Mateo 28, 19 y 20 dice que hagan discípulos, es que, pues hacerlos conversos. Hacer discípulos es atraer una persona a la fe, a lo que yo hago, a lo que practico, independiente de la situación que estemos haciendo. En nuestro caso, discípulos del evangelio de Jesucristo. Que se conviertan de ese mundo perdido a la verdad y a la vida que es Jesucristo. Eso fue lo que dijo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo he mandado. No tu historia, sino lo que Él había mandado, lo que Él había ordenado. Pablo a los Romanos en el capítulo 10, Él está hablando precisamente de la salvación, que esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Él lo levantó de los muertos, serás salvo. Pero Él dice: ¿cómo invocarán el nombre del Señor? ¿Cómo invocarán en aquel a quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel en que no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Escuchó Jesús Adrián Romero? Sin haber quien le predique. Mentiroso, falso. Perdóname, hermano, pero es que esto me enardece. Escuchar estas tonteras me enardece y saber que la gente le cree a semejante farsante. Y que son personas que terminarán condenados juntamente contigo, Jesús Adrián Romero, si no te arrepientes. Juntamente contigo. Te lo está diciendo un don nadie. Porque no soy nadie en este mundo. Pero sí me considero, a pesar de que tengo errores también, de ser un siervo de Dios. Que predica la palabra de Dios y que busca predicar siempre el evangelio de verdad y gratuitamente. ¿Cómo creerán si no hay quien les predique? ¿Cómo predicarán si no fueran enviados? El Señor nos envió a predicar, a anunciar. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas, dice la palabra. ¿Cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Pablo a Timoteo dice en el capítulo 2, solo algunos versículos estoy dando, perdóname que el video se haga un poquito extenso, pero esto hay que confrontarlo. Que con mansedumbre corrijas a los que se oponen, con mansedumbre corrija, por si quizá Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad. No para conocer tu historia, Jesús Adrián Romero, para conocer la verdad, y la verdad es Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida, San Juan 14:6. Y escapen del lazo del diablo en que están cautivos envueltos a su voluntad. Claro, si no les predicamos la verdad, ¿qué van a escapar de los lazos del diablo? En Hechos 17:30 dice que Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Y que se arrepientan para qué? ¿Para que sigan en la falsedad? ¿O para que se vuelvan al Dios vivo? Para que se vuelvan al Dios vivo, Jesús Adrián Romero. No para que se queden ahí, siendo inconversos o siendo en cualquier religión, tradición, fe mundana, pagana, sino en aquella que va de acuerdo a la palabra de Dios. Otra frase que dices: cuenta tu historia en el camino, no busques hacer prosélitos, están relacionadas la una con la otra. Hacer prosélito es que una persona se vuelva a tu fe, es lo mismo, ¿sí? Pedro les dijo cuando estaba predicando a los judíos, y eran los judíos, que creían en el Padre, creían en el Espíritu Santo, pero no aceptaron al Mesías. Y le dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para que se volvieran a la fe que Pedro estaba predicando. Las veces que Pedro predicó, se convirtieron 3,000, 5,000, se bautizaron. Él no dijo: no, tranquilos, sigan su vida como está. No, no. Es más, el mismo Pablo dice que hay que probar si estamos en la fe correcta. Jeremías 15:19 le dice Dios al propio Jeremías: por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás, y entre sacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti. Tú no te conviertas a ellos. Conviértanse ellos a ti, a traerlos a la fe que nosotros conocemos. Proselitismo, que nosotros no lo llamamos proselitismo, lo llamamos evangelismo, que enseguida es otra de las grandes frases que este hombre farsante anuncia. Dice Judas, capítulo 1, versículos 22 y 23. Algunos que dudan, convencerlos. ¿Convencerlos para qué? Para que sigan perdidos, para que sigan en su fe, en su tradición, en su costumbre. Porque hasta el mismo Jesús Adrián Romero dice que los católicos no son idólatras. Increíble.
Averigüe, investigue. Y dice, y a otros a la verdad, arrebatándolos del fuego. Y de otros tener misericordia. Y tengo misericordia de ti, Jesús Adrián Romero. Porque aquí, nuestra congregación, oramos a que ustedes se vuelvan a la verdad. Pero difícilmente lo van a hacer porque su corazón está tras la avaricia y tras otras cosas de esta vida y no tras la verdad del Evangelio que es Jesucristo. Y de Santiago capítulo 5, 19 y 20 dice, hermanos, si alguno entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, y por esto es este video, Jesús Adrián Romero, para que vuelvas. Si alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma. Y es lo que queremos hacer contigo, Jesús Adrián Romero. Salvar de muerte tu alma y cubrir la multitud de pecados por tus falsas enseñanzas, por tus herejías. El mundo dice, necesita otra frase, el mundo necesita escuchar tu historia. ¿En serio Jesús mandó a predicar nuestra historia? ¿No dice Marcos 16:15? Y les dijo Jesús, y por todo el mundo y predicad tu historia. No, el Evangelio. Porque el Evangelio transforma, el Evangelio cambia. El Evangelio salva, el Evangelio liberta. Porque el Evangelio es Jesucristo. Predica el Evangelio a toda criatura. El que creyera tu historia, no. El que creyera el Evangelio. El que creyera el Evangelio, porque el Evangelio es el que nos da el sello, las arras, la garantía para nuestra salvación. Mateo 24:14 dice, y será predicado el Evangelio del reino en todo el mundo. Jesús Adrián Romero. No es tu historia, ni la mía, ni la de ningún otro. Es la historia de Jesús, el Evangelio de Jesús. El Evangelio de Jesús, la vida de Jesús. Será predicado el Evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de las naciones, y entonces vendrá el fin. Y dice, cuenta tu historia, no evangelices. ¡Wow! Ya no podemos evangelizar porque Jesús Adrián Romero dijo que no había que evangelizar. Cuando el Señor nos mandó a predicar, nos mandó a evangelizar. Cuando Él constituyó los 5 ministerios, uno de ellos es evangelista, Jesús Adrián Romero. Pablo le dice a Timoteo, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista. O sea que tú tienes más razón que la Biblia, tú tienes más razón que el Espíritu Santo de Dios. Tú vas por encima del Espíritu de Dios. Ten mucho cuidado, Jesús Adrián Romero. Ten mucho cuidado con lo que estás diciendo. Otra frase es, cuenta tu historia, termina repitiendo otra vez, no prediques. Wow. Cuando desde el Antiguo Testamento a Ezequiel se le dijo que los enviaba a hijos de duro y empedernido corazón en el capítulo 2, y le dirá, así ha dicho Jehová el Señor. ¿Acaso ellos escuchen? Porque son una casa muy rebelde. Pero si no escucharen, sí, dice la palabra, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Hoy conocerás, y como has conocido, porque muchos siervos ya te han redarguido por medio de videos, pero sin embargo sigues empedernido y cada día estás peor. Y dice, tú hijo de hombre no les temas, y no te temo, puedes tener toda la fama que quieras, pero no te temo, Jesús Adrián Romero, ni a ningún falsante que existe hoy en día llamado apóstol, profeta, salmista, como quieras llamar, ¿sí? No te temo, no les temas ni tengas miedo de sus palabras, aunque te halles entre zarzas y espinos y moras con escorpiones. No tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Les hablarás mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. No es nuestra historia, Jesús Adrián Romero, es la historia de Jesús. Amados hermanos, espero que esto les motive a seguir averiguando, investigando y a darse cuenta, abrir sus ojos. No crean que porque un hombre de esto es reconocido en el mundo, ya tiene la verdad. La verdad siempre la tiene la Biblia. Espero que no sea su historia, si bien es cierto, le repito, su historia, su testimonio puede motivar a otro, no lo lleva a la salvación. Porque quien lleva a la salvación es el Evangelio. El Evangelio es el que cambia, transforma. El Evangelio es el que da vida. Y el Evangelio es Jesucristo mismo. El mismo apóstol Pablo, se me estaba olvidando un pasaje muy importante. El mismo apóstol Pablo dice allá en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 4, el versículo 5, dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Eso es lo que somos, siervos de Jesús. Pero a quien predicamos es a Jesucristo. Recuerda, este es tu programa en línea directa con Jesús. Si este video es de bendición para tu vida, compártelo también para que otros puedan abrir sus ojos y dejen de seguir a estos farsantes y mentirosos evangelistas, mercaderes de la fe. Que Dios les bendiga a todos,
Les habló su hermano, pastor y amigo Leonel Gamarra, desde la Iglesia Cristiana de Jesucristo a la Puerta, La Estrella, Antioquia, Colombia. Fuerte abrazo a la distancia, Shalom y Maranata.